Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Viene recomendado este muchacho. Cabal. Primera vez con nosotros, Vladimir Ilich Melara, analista político. Vladimir, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, Vladimir, mucho gusto y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Tony, no sé si puedo tutear, Sí, ¿verdad? sí. Diana Verónica, no, gracias por la invitación, por ahí me escribió una amiga, me dice, te van a llamar, me dice, ahí me pasas comisión, me dice, después por mis labores de manager. Me debes una, te dijo, Me debes una. A Vladimir. Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, eres Carlos Vladimir Ilich. Carlos Vladimir Ilich. Sí. Y llevas ahí el Carlos y el Ilich. Bueno, Vladimir también, Sí. porque así se llamaba Lenin, Vladimir Ilich Lenin. Vladimir Ilich Ulyanov. Lenin era como el seudónimo de él, ¿verdad? Que fue parte del comisariato de la Unión Soviética. De revolucionario, sí, para la Revolución Rusa ya en los 18, creo, en 1918. Y pues de ahí la influencia, ¿no?, de mi padre, que tenían influencia en esos entonces, así que, y el Carlos es por Carlos Marza, les decía antes de iniciar el programa, ¿verdad?, que de nacimiento estaba designado a no salirme de los carriles de la izquierda. Sí, porque el tema de hoy es ¿qué significa ser de izquierda en la actualidad? Sí. Y se nos ocurrió este tema a raíz de unas declaraciones que dio el presidente Nayib Bukele, entre otras, a la revista Time, donde dijo, y leo textualmente, la izquierda perdió el rumbo mundialmente, dice. Incluso no tienen referentes, no hay exponentes. Si yo estuviera en ese cambio, diría, tenemos una crisis seria de identidad y tenemos que hacer algo rápido antes de que perdamos todos los cargos de elección popular, porque la gente no ve ningún rumbo en la izquierda. Comencemos por entender qué significa ser de izquierda o de derecha. Sí, gracias, Tony. Mira, yo creo que hay que entender varias cosas. La primera es que aquí ser de izquierda o derecha no significa el tema de la... Yo leí las declaraciones del presidente, no es un tema de dónde se sienta, si a la derecha o a la izquierda del Senado, o en el hemiciclo y tema, es más un tema de ideología, ¿no? Y yo creo que en eso radica justamente el por qué el presidente piensa así. Ser de izquierda naturalmente es la necesidad de querer crear un mundo diferente al que tenemos. Yo de hecho antes de venir a la radio venía reflexionando y decía, si es que en realidad el mundo en el que estamos es un mundo de competencia, un mundo de egoísmo, un mundo en el que la solidaridad no está presente, donde hay apatía por lo que vos sentís, por lo que Diana Verónica está pasando. Entonces ese es el mundo que tenemos. Y en realidad los movimientos de izquierda mundiales justamente nacen por eso, por la necesidad de transformar el mundo que tenemos. Entonces a veces la gente aquí dice, ese es romanticismo, ese es poesía, pero es la verdad, es decir, el mundo necesita transformarse. ¿Qué es transformar el mundo? Es que repito, estamos viviendo en un mundo, en un planeta en el que aquí somos salvajes. Bueno, nos estamos devorando el medio ambiente y nos preguntamos que por qué llueve de esa manera, por qué hay desastres. Decimos desastres naturales, pero evidentemente hay mano del hombre. Con esto quiero decir de que es necesario que nosotros vivamos en una atmósfera distinta, política, social, cultural, que pensemos distinto. Y yo creo que parte de la culpa la tiene, digamos, las cosechas que ha estado teniendo el sistema capitalista, el neoliberalismo que hay. Y hoy, digamos, por ese aspecto positivo que tienen algunos políticos que creen que ahora la derecha, digamos, tiene más relevancia o que tiene mayor protagonismo en las esferas mundiales políticas y culturales, pero en realidad lo que hay es esa lucha constante por el hombre, por la mujer, de ser distintos, o sea, de construir un planeta, una sociedad, una cultura distinta. Insisto, incluso, y perdonen que lo diga, este mismo programa compite con otros programas, porque quieren tener mayor audiencia, quieren tener a los mejores auspiciadores, y en fin, ¿no? Entonces,
Pero ¿qué nos enseña eso? O sea, al final, ¿cuál es? Es decir, incluso hasta nos hace cometer errores que son inhumanos, pues, que por la competencia, por ser mejor, dejo de ser solidario, dejo de ser empático con el otro. Y esto no solamente es en las relaciones humanas, sino que también es en la política, en la cultura. Es decir, las banderas estas de injusticia, ¿quién va a luchar por ellas? Y yo siempre pongo el ejemplo, perdónenme, pero yo no le puedo confiar una bandera de justicia social a una persona que lo que anda buscando es un bienestar privado, que anda buscando es un bienestar solo para él y su familia. Entonces ahí yo creo que empiezan a hacer la necesidad de querer transformar este mundo. Y por eso es que la colectividad, el pensar en todos es fundamental. Y con esto no quiero decir de que el famoso discurso de que cuando se refieren al comunismo o a la izquierda, de que estos movimientos solo lo que intentan es arrebatarle al que tiene, al que le ha tocado trabajar mucho para repartirlo a los haraganes. No, esa es una visión realmente mediocre, ignorante de lo que es la verdad de la ideología de izquierda y por eso es que, repito, yo no puedo confiarle a un personaje, a una ideología, a una cultura, a una sociedad en la que es egoísta, confiarle las banderas de lucha de la gran mayoría. Creo que hay que enmarcar, el presidente creo que lo hizo en la entrevista, estos conceptos de ser de izquierda o derecha vienen de cuando, después de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional estaba redactando la nueva Constitución. En el hemiciclo, cuando se sentaban los realistas, los que apoyaban la monarquía, ¿verdad? El sistema establecido, se sentaban a la derecha de la Asamblea. Sí, los conservadores. Los conservadores, ¿verdad? Y los comunes, ¿verdad? Se sentaban a la izquierda del auditorium, del hemiciclo. Donde se estaba pero ese es como el origen solamente nominal de esto de derecha e izquierda. Por eso te decía al inicio, al final lo que está de fondo es la ideología. Ajá, solo era para como enmarcar un poquito dónde vienen los términos y de ahí pues ya eso se ligó con la ideología o pensamiento político. Sí, correcto. Ya se hizo una costumbre llamar de izquierda a este tipo de personajes que digamos que estaban en diferencias, ¿no?, con lo que tradicionalmente se conocía. Entonces, tú eres un hombre de izquierda y tu familia también, porque dices que en un sistema capitalista o en un mundo globalizado como el que tenemos, es demasiado voraz. Claro. El sistema económico donde hay competencia, donde triunfa el mejor, donde... a veces no triunfa el mejor, a veces el más astuto, y no necesariamente el mejor, ¿verdad? Es que como son patrones, ¿no?, que nos han enseñado que incluso ayer tuve una conversación con un familiar, yo le decía, pues sí, sobrevive el más fuerte, vaya. Correcto, y por eso que decíamos que este mundo es una salvajada vivir aquí, el más fuerte, el que tiene acceso a influencias, y lo vemos también incluso en el ámbito laboral, quienes llegan hoy, sobre todo en cargos, digamos, de funciones públicas, llegan quien tiene la conexión con algún líder político o algo por ahí, y no es necesariamente el que tiene las competencias, las habilidades, las capacidades. Entonces, de eso se trata, ¿no? Ese es el mundo en el que estamos y la verdad es que todos deberíamos tener la capacidad de reflexionar al respecto de que debe de ser cambiado. Y yo creo que ahí es donde surgen estos movimientos de izquierda donde intentan cambiar lo que debe ser cambiado. Y bueno, ustedes como comunicadores mejor que uno lo saben, la década de los 80, bueno, la de los 70, que fue tan álgida para el país, es justamente eso, la necesidad de cambiar cosas que no estaban bien. Y por eso es que surgen estos movimientos. Y es algo natural, porque no podemos vivir siempre en estas condiciones. ¿Qué tanto éxito tuvieron en nuestro país estos movimientos, en nuestra historia reciente? Pues mira, yo creo que el éxito fue rotundo, es decir, imagínate que se logró un acuerdo de paz, es decir, sentar al Estado salvadoreño, y no solamente al Estado, sino que también a los gobiernos que financiaron la guerra. Sentarlos, o sea, decirles, miren, este movimiento tiene fuerza, y no solamente política, sino que también fuerza militar, y los sentaron a una mesa, el mundo entero fue testigo, es decir, el éxito de esa lucha creo que es incuestionable, hasta el grado de que se reformó el Estado salvadoreño. Vladimir,
partiendo de esto del tema de los acuerdos de paz, fue un reconocimiento a que en este país habían diferencias que había que solventar. Correcto. En la práctica. Sí. En la práctica Sí, o es sea, eso. habían cosas que no estaban Que no funcionando estaban y había que correctas. cambiarlas, Ajá. ¿sí? Ahora, Además de que no eran correctas, eran ilegales, era un tema que rayaban con muerte o vida, ¿verdad? Entonces, por eso te decía, es rotundo el éxito porque lograr que se siente el Estado salvadoreño, los países que financiaban al Estado salvadoreño para hacer la guerra, no es poca cosa. O sea, imagínense el papel que jugó aquí Francia, Venezuela, México, los países Alemania. amigos. No Colombia. es poca cosa. Ujú. Y de hecho, mundialmente se conoce, y lo digo con total modestia, en el sentido de que yo soy un militante del FMLN, pero en ese entonces, cuando era guerrilla, el movimiento guerrillero fue reconocido mundialmente como un movimiento con alto poder político y militar. Es decir, y por eso es que tantos países se acercaron para tratar de mediar en esa guerra. Entonces, es incuestionable el éxito de esa lucha que se hizo en los 80. Por más que digan hoy estos nuevos políticos de que la guerra fue una farsa, que me parece no sé, o sea, un atrevimiento. A ver, fue consciente, pero es una ignorancia grasa decir que fue una farsa, porque yo les decía a ustedes, y yo mismo fui víctima de eso, en el sentido de que mis padres, mi familia, tuvo que emigrar a otro país por la guerra. ¿Y quién me va a decir que eso fue mentira? O sea, yo nací, crecí, me eduqué en otro país, ¿y quién me va a decir que eso fue mentira? No, eso fue producto de la lucha que se vivió entre el pueblo salvadoreño contra el Estado salvadoreño. Ahora, decía el doctor Oscar Picardo, a quien le enviamos siempre nuestro saludo, nos decía aquí hace varias entrevistas que se ha impuesto una posverdad, porque antes los acuerdos de paz eran los acuerdos de paz, Claro. y en la posverdad, pues hoy es pacto de corruptos, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, Una farsa, ¿no? ajá, y que la guerra fue una farsa. Entonces, justo lo que has dicho. Pero de ahí, vaya, el FMLN ha tenido 2 oportunidades de gobernar el Sí, país. sí. Y ahora ya no tiene ningún puesto de gobierno en ningún organismo del Estado. Creo que el único que van a tener es en el Tribunal Supremo Electoral, un funcionario, vaya. Además de algunos concejales, ¿verdad? Concejal, sí. Tiene concejales. Vaya, pero digamos que está Sí, entiendo. en su mínima expresión de actividad o de gobernación política. Sí, sí, Entonces, ¿qué pasó? sí. Mira, esa es una pregunta que nos hacemos también dentro del partido. O sea, ¿qué pasó? Y no es fácil la respuesta. A veces uno en la frustración quiere echar culpa, ¿verdad? Y yo creo que hay responsabilidades y hay causas tanto endógenas como exógenas, ¿verdad? Es decir, tanto tuvo la culpa muchas decisiones internas como también coyunturas externas. Pero sin duda fue una gran oportunidad que se perdió. El FMLN no pudo cumplir las expectativas altas que tenía la población. Es decir, muy a pesar, y lo digo, de los frutos y de los cambios que se hicieron, porque se hicieron, y eso también es innegable, que también yo me rehúso a compartir esa narrativa, esa verborrea que hay en el medio de que no, que el FMLN no hizo nunca nada, que en el FMLN, es decir, todo en un sentido absoluto, todo en un sentido de blanco o negro, cuando la realidad es muy distante a esa. Sin embargo, creo que no se terminó de hacer la conexión necesaria con la población, las necesidades que habían, y aquí hay que tocar el tema, es decir, una de las principales necesidades que tenía la población es la necesidad de seguridad. Y uno se decía en aquel entonces, bueno, hoy que vienen estos que eran guerrilleros, hoy seguramente les va a ser fácil controlar la delincuencia. Y no pudieron, ¿verdad? Y la metodología que utilizaron a lo mejor es discutible, pero se creyó en esa metodología, pero no funcionó, ¿verdad? Es decir, al menos mediáticamente no funcionó. Y eso hay que reconocerlo, pero por ejemplo, en temas económicos, en temas sociales, en temas culturales, incluso en temas de educación, en temas de empleo, me van a perdonar, pero es una lista interminable de logros que se obtuvieron, que sin embargo no pudieron ser comunicados como deberían de ser comunicados. A ese tema iba, Vladimir, porque tú has mencionado mucho del discurso y el mediático, y yo me acuerdo que algunos políticos de izquierda han dicho, el FMLN estuvo en 2 oportunidades en el gobierno, en el Ejecutivo, pero su gran error fue no comunicar lo que se había hecho. Pero yo me acuerdo que había
todo un aparataje de difusión de lo que se estaba haciendo. ¿Por qué en realidad la población, Vladimir? Porque tú lo has dicho también, o sea, y aquí lo comentábamos antes de ir al aire, todos los gobiernos han hecho cosas buenas. Sí. Sí, todos los gobiernos. Sin embargo, han habido también errores, digámoslo de esa manera. Pero sí han habido avances, ¿ya? Avances de una u otra manera han habido en cada gobierno que está. ¿A dónde es que, Vladimir, el FMLN comienza a decaer en el sentido que no la gente se empieza a desencantar del FMLN? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Qué análisis hacen ustedes de eso? Mira, yo creo que aquí hay que separar justamente el análisis de unas cosas internas, de como partido, que a lo mejor no estaría yo dispuesto a comentarlas, pero digamos, el FMLN como gobierno, por supuesto que sí, hay porque están en el espectro y en la mesa, pues, pero por ejemplo, yo podría mencionar, yo creo que fundamentalmente es que el FMLN no pudo manejar esas relaciones de alianza que tenía con la derecha. No las pudo manejar, no había capacidad, creo, en manejarlas. ¿Y en qué sentido? Ustedes pueden ver en el espectro de los gabinetes de gobierno que tuvimos varios funcionarios que eran hombres y mujeres de derecha. De hecho, eran empresarios y ligados naturalmente a la derecha. Entonces yo creo que ese fue uno de los errores que tuvo en la gestión pública. También me parece que uno de los errores principales fue el hecho de que manejar la relación que tenía con la oposición, porque yo no sé si ustedes recuerdan, la otrora, yo no sé si existe, y lo digo irónicamente, pero la NEP, hoy ya no, hace rato no la veo, no la escucho, no la leo, pero ustedes recuerdan que eran martes y viernes, salían con sendas conferencias de prensa criticando al gobierno, pero la criticaban sin fundamento. Entonces, ese tipo de aspectos yo creo que fue un poco socavando, ¿no?, la relación que tenía el FMLN como administración pública con el pueblo. Y sin duda la comunicación, es decir, los medios de comunicación tradicionales siempre fueron parte de la oposición a ese gobierno. Bueno, los medios escritos, en aquel entonces pues la prensa gráfica, el Diario de Hoy, y así los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces yo creo que fueron condicionantes, que fueron justamente labrando esa caída que hemos tenido. Pero y más allá también de, hay, y aquí no hay que ser egoísta en el sentido de que la crítica no hacia afuera, no, internamente se cometieron muchos errores. Por ejemplo, a mí me parece fundamental un error de que los dirigentes, que deberían de tener una labor interna en el partido, se dedicaron a ser mejor ministros y tener un acercamiento con las mieles del poder, ¿no? Y que eso degeneró sin duda e hizo incluso nacer el espíritu pequeño burgués dentro del partido, que sin duda nos hizo daño. Yo creo que la gente estaba esperanzada en que el FMLN iba a ser el partido del pueblo y que iba a velar sin ningún tipo de problemas por esas necesidades, pero no lo pudo hacer, a pesar de que hubo grandes conquistas, porque las hubo, por ejemplo, en educación, Diana Verónica, en tema de logística, en tema de empleo, en tema cultural. Bueno, en este famoso programa de alfabetización que se llevó a cabo, que hoy se ha abandonado, en la atención a los adultos mayores, es decir, hubo alcances, hubo logros, pero sin duda creo que eso pesó más el tema mediático y la falta de capacidades para poder comunicar, además de que yo siempre lo menciono, un grave error que se tuvo. Yo recuerdo el expresidente Salvador Sánchez Serén, él ejecutó un decreto de austeridad. Y hoy que lo vemos desde este lado decimos qué error fue, porque ese decreto de austeridad prohibía a todos los departamentos de comunicaciones gastar en comunicaciones en algo que no, o sea, para ese gobierno la comunicación era un aspecto suntuario, ¿ya? Era un gasto superfluo. Entonces, hoy nos damos cuenta que no, que lastimosamente la gente necesita que se le cuente qué es lo que se hizo. Entonces, son varias cosas, Diana Verónica, son varias cosas. Y yo creo que el reto es ese, que es una lección que está costando bastante, y hoy para volver a reconectar con la gente se necesita un trabajo bien delicado. Vaya, hay cosas que aquí le hemos preguntado a militantes del FMLN que a veces nos sacan chispas o hacemos cortocircuito. Uh-huh. Ejemplo, y a ver qué piensas tú. Dicen que critican al presidente Nayib Bukele porque dicen que, bueno, la revista Time incluso lo llamó autoritario, ¿verdad?, en el titular. Sí.
y constantemente escuchamos que, pues, que aquí en el país hay una dictadura y así la califican algunos políticos. Pero cuando les preguntas qué hay en Venezuela, que difícilmente es una democracia plena, no, allá no es dictadura, pero aquí sí. Entonces, ¿no te saca chispas eso, o cortocircuito? ¿O cómo No, explicas eso? no, no me saca chispas en realidad. Ajá. Es sencillo, es decir, las realidades son distintas, son muy distintas. Y no es que aquí es igual allá es igual acá, y Nicaragua, Pero Venezuela, Cuba. ¿qué Como hay en yo entiendo Nicaragua o qué hay en planteamiento Venezuela? Lo que pasa es que yo te digo fácilmente, perdóname, pero allá hay una constitución en donde, a ver, por ejemplo, el elemento principal este de la reelección, ¿verdad? El que habla. Pero Venezuela, Nicaragua y Cuba y todo lo que quieras, hay una constitución donde permite eso. Aquí hay una constitución donde no lo permite. La principal diferencia. Entonces, no permite la reelección, ¿verdad? Ajá. Inmediato. Inmediata, correcto. Entonces, cuando me dicen, bueno, pues si hay una ley que la permite, entonces, ¿por qué quieren comparar? ¿Por qué quieren sacar chispa de esto? No, no hay tales. Entonces, aquí yo creo que hay que hacer las críticas a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, donde tú quieras. Hay que hacerlas. Y hay, por supuesto. Porque Y hay muchísimo. que haya Pero elecciones no ese significa- criterio de que, ¿y por qué hay que criticar y allá no? Yo de verdad que no lo... O sea, tú dices no se pueden comparar. Sí, no es comparable. Es decir, no es que automáticamente si yo critico aquí este gobierno, tengo que criticar también al de Cuba, al de Venezuela, porque es igual. No, no es igual. Hay una constitución al menos que lo permite. Hoy han pasado estas elecciones en Venezuela, Ujú. ¿verdad? Bueno, aquí nosotros estamos diciendo, y aquí hemos estado diciendo, que funciona la institucionalidad, ¿por qué no funciona? Y allá estamos diciendo en Venezuela también que funcione, pero la institucionalidad está funcionando. De hecho, el órgano electoral judicial emitió un comunicado y se le citó a estos candidatos opositores. Entonces, es sencillo, lo que pasa es que hay un morbo, ¿verdad? Porque, pues sí, de aquí creen que allá es dictadura, porque yo también te puedo decir, ay, ¿por qué crees que allá es dictadura y aquí no, verdad? Ujú. Entonces, ¿por qué no criticas igual como criticas a Maduro, a Nayib? Porque también nos podemos poner en eso. Yo creo que las realidades hay que verlas de acuerdo a su particularidad. O sea, no tenemos que pasar la plana igual para todos, porque en el sentido de que son realidades distintas, son contextos diferentes, son leyes, son sociedades distintas y hay que analizarlas. Por eso te decía yo, sencillo, en el tema de la reelección, aquí no lo permiten, allá la Constitución las permite. O sea, ¿y por qué voy a criticar allá si allá lo permite? De hecho, yo, en lo personal, y muchos compañeros están de acuerdo, si me preguntas a mí si estoy de acuerdo con la reelección, yo estoy de acuerdo con la reelección. Porque yo creo que si el pueblo o un electorado dice, a mí este funcionario yo creo que está haciendo bien las cosas, y yo quiero que siga 5 años más, 3 años más, igual que los alcaldes, igual que los diputados. Ujú. Entonces, sí, yo creo, ¿por qué voy a privar de eso a la población? Pero aquí hay un paso primero, pero que la ley lo permita, pero primero modifiquemos la ley. Pero si no, ¿por qué la voy a violar la ley? Es que es una contradicción. O sea, no porque yo quiero, tengo que violar la ley. Y tampoco yo porque lo quiero, porque la mayoría lo quiere, bueno, porque también es un riesgo el tema de la reelección. Yo estoy consciente de que es un riesgo, sin embargo, estoy de acuerdo en una reelección inmediata, ¿verdad? Porque yo creo que se corre ese riesgo, ¿verdad? De caer en otros vicios que el poder tiene. Enfermar el poder, que enferme el poder. Siendo por hombres de supuesto. izquierda, ¿cuál es la diferencia entre Gabriel Boric de Chile y Nicolás Maduro de Venezuela? Es que así como en la derecha hay tipos de derecha, creo que en las izquierdas, como lo decía el querido Dagoberto, izquierdas, decía él, y es cierto, en la izquierda hay varias tonalidades, ¿verdad? Están desde las rosaditas hasta las más rojas, y esa es, Está bien eso, de las rosaditas a las rojas. sí, y esa es, ¿verdad? Boris viene el presidente de Chile viene de un movimiento estudiantil, de hecho viene de un partido de centro izquierda, y las ideologías pues tienen sus matices también, ¿verdad? Entonces yo creo que Igual eso en es la derecha, fundamental. Milei es anarcocapitalista, ¿verdad? Sí, y tenemos, por ejemplo, tenemos por ejemplo, el presidente Barack Obama, por supuesto, quien no sabe que es de derecha, pero podemos decir que alguna diferencia tiene con George Bush, ¿no? Que también es de derecha, aunque es de otro partido, pero es una extrema más recalcitrante, ¿verdad? Entonces, así también en la izquierda. Entonces, yo creo que en esas tonalidades que hay de izquierdas, se ven incluso en la función pública. Entonces, por eso es que vemos yo siento la borrosa o esa visión
nube que tiene el presidente chileno sobre decisiones que nos parecen fundamentales, a partir incluso de la realidad chilena, que la realidad chilena es tan enriquecedora en el sentido de sus experiencias. Vimos cómo tenían al presidente Salvador Allende, derrocado por Pinochet, y esa cultura debería de darle digamos, un punto de inicio al presidente chileno para poder gobernar, pero él lo ignora y lo que hace es seguir el juego al discurso de derecha, en ese sentido. Bueno. Muy bien, nos está pidiendo pausa la producción. Te dejo planteada una pregunta. ¿Todavía sirven los términos de izquierda y derecha para definir a nivel mundial las tendencias ideológicas de partidos políticos, de políticos en sí, o de los sistemas de países? Porque hay quienes dicen que ya están un poco vetustas, o la terminología ya no sirve para, vaya, ¿qué sistema es China? ¿Verdad? Te lo dejo planteado. O sea, Sí. Que se habla de comunismo y es el principal socio comercial de Estados Unidos. Más capitalistas no puedes. Entonces, hay un ideólogo mexicano que se llama Alfredo Jalife Rame, que él dice que hoy ya no deberíamos hablar de izquierdas y derechas, sino que de globalistas y soberanistas, ¿verdad? Y si lo querés ver, es Agenda 2030, Agenda 2025, ¿verdad? Por ahí un poquito. Y si le preguntas a la gente aquí es, ¿quién me va a resolver los problemas? Ajá. Al final. Ajá, ¿quién me va a resolver los problemas y me va a dejar una sociedad más justa? Me va a dar una sociedad más justa. Entonces ahí como que se van borrando esas Sí, terminologías. Antes de ir porque es primera vez que vienes con nosotros, debes saber que aquí hay desayuno de San Martín que compartimos con los invitados, ¿verdad? Y te vamos a hacer entrega de una bolsa de Cherito Café, que es el café oficial que tomamos, Cherito Café, Ajá. que tomamos aquí en el Corre de la Mañana. Aquí defendemos la soberanía de los productos nacionales. No, Está aquí, bien, ¿no? Así no, es, de verdad, Vladimir, nosotros estamos muy orgullosos de los productos nacionales y creemos que para salir adelante como país debemos apoyar los productos nacionales. Así que estamos muy orgullosos de tener con nosotros a Cherito Café, Gracias. que es el café que se toma aquí, y por eso Excelente. Cherito Café te envía esta bolsa Vamos a para que empezar a hacerle también publicidad a este Cherito. la disfrutes ahí en tu casa. Claro que sí. Gracias. Cherito Café usted lo puede encontrar en Bolengo Plaza, en el Boulevard del Hipódromo. Lo puede encontrar en las tiendas Tengo o directamente cómprelo a través de sus redes sociales. En Instagram y en X lo encuentra como @cheritocafé.sb. Eso es para que llegues a Canal 21 este viernes y les digas ahí a tus compañeros panelistas con Ernesto López, porque ahí estás todos los viernes, ¿verdad? Sí, así es. Opinando. Miren, aquí vamos a moler. Aprendan. Aprendan. Y Bessie Ríos, que está ahí, es loca Cherito Café. Le encanta. Lo primero que hace cuando viene aquí es agarrar la bolsa, sin que se la demos. Ya en automático. Sí. Bueno, y ya vino San Martín, compañero. Sí, hoy nos han enviado un desayuno típico con loroco, parece que viene un desayuno universitario, una Tostada con aguacate. de aguacate o pancakes, pueden ser. Así que vamos a compartir los alimentos. Buen provecho. Volvemos después de la pausa. Pero antes... Esto vino gracias a Línea Rosa. Exacto. Antes agradecemos a Línea Rosa. ¿Has escuchado a Línea Rosa, Vladimir? La he escuchado. Línea Rosa es es un proyecto de una emprendedora, Lorena González. Fue creado para transportar a las mujeres y son conductoras mujeres. Sí. Tiene varios rubros, generación de empleo para mujeres y por el otro lado que las mujeres viajen seguras. O necesidades de mujeres, como sus hijos, por ejemplo. Un caballero es bienvenido siempre y cuando el servicio lo pida una mujer. Así que te invito a que uses, pruebes los servicios de Línea Rosa, 6200-4491 es el número de WhatsApp, y también se pueden contactar a través de Línea Rosa App. Ellas nos trajeron los desayunos desde una sucursal de San Martín. 8:43, una breve pausa y regresamos.
démosle. ¿Cuánto nos queda de entrevista? 10 minutos, dice aquí la producción. Bueno, Y habías dejado planteado. nos acompaña Vladimir Ilich, quien es panelista también los viernes en, ¿cómo se llama? Diálogo. Diálogo con Ernesto López. O sea, mañana. Mañana, Melara. Entonces, bueno, estamos hablando sobre qué... Mañana. No, pasado mañana. Sí. ¿Qué Qué significa viejo. ser de izquierda? Hoy es miércoles. Los términos de izquierda y derecha siguen funcionando para definir ideológicamente un movimiento político, a un político como tal, o a una persona que en su corazoncito político se inclina por determinados tipos de pensamiento, más liberales, más conservadores, más de igualdad, más bueno, también justicia social, ese término también está muy en entredicho también. Entonces, hay quienes dicen que ahora aplica más ser o globalista o soberanista, plecanacionalista, ¿verdad? Aunque el nacionalismo, pues ahí de repente está asociado a grupos extremos. ¿Qué piensas tú? ¿Sirven todavía los términos? Es que eso para mí es relativo, es decir, izquierda, derecha en el sentido de nominalmente, pues, pero sin duda yo creo que el valor de lo que eso significa, el trasfondo y lo que realmente eso representa para las ideologías, yo creo que sí es importante. Yo creo que no está desfasado. Es decir, es que hay una campaña también esa, ¿no? De querer desfasar o de querer en el Senado o a la derecha, sino que de cómo te conducís, de cuál es tu testimonio también de vida, de cómo te relacionas con la gente, de cómo tratas a la gente, o sea, de qué manera, o sea, las soluciones a los problemas, qué tipo de soluciones le das. Porque si para erradicar la pobreza lo que podemos hacer aquí es matar a los pobres, esa es una solución. Pero hay otra solución que es darles oportunidades para que puedan progresar, para que tengan trabajo digno. Entonces, así es de sencillo. Hay una gente que prefiere matar a los pobres, pegarles un tiro en la cabeza y ya. Hay gente que prefiere echarles el CAM, retirarlos de las zonas donde están los turistas y así quieren ocultar la pobreza. Pero hay otra opción, otra ideología que dice, no, yo les quiero dar oportunidades a ellos para que puedan salir adelante. Quiero darle educación a sus hijos. Quiero garantizar que los hijos tengan alimento, educación y que ellos puedan tener un tipo de, esta gente que sale a vender en el centro histórico, que tengan un tipo de asistencia técnica. Pero tengan oportunidades ha sido una palabra que utilizan tanto la derecha como la izquierda, Sí, Vladimir. pero en la práctica, ¿cuál ha sido, verdad? Porque Ajá. yo he escuchado, como tú dices, ¿verdad? Que todo el mundo le dice oportunidades, Ajá. pero oportunidades es echarle el cambio y retirarlos de estas zonas de turistas. Yo creo que no. Creo que las oportunidades pasan por otra senda. Entonces, a eso se refiere. Por eso decía yo, no está desfasado ni es de un elemento de allá de la Guerra Fría, como dicen. No, es un tema actual. Es cómo vivís, cómo te conducís. Respetás el medio ambiente, respetás a la gente que trabaja contigo, respetás los derechos de los trabajadores. Hay gente que no los respeta y los que no los respetan, sin duda alguna, es mucha gente vinculada a la ideología de derecha. Entonces, esto sigue vigente. Yo creo que es un error que incluso hagamos eco de esos discursos, porque lo que hacen es querer borrar incluso la memoria, porque también están unos atrevidos, unos osados que dicen que, como lo dijimos al inicio, que los acuerdos de paz no existieron, que fueron una farsa, que fue un convenio que hubo entre AREN y el FMLN, cuando todos sabemos la represión que hubo en los 70. ¿Quién puede olvidar el fraude electoral en el 72 y en el 77? Es decir, no fue una farsa, fue la realidad. Y la lucha de esa gente es la que hoy ha permitido que estos políticos hablen lo que quieran hablar en la televisión. Vladimir, y entonces, ¿cómo se recompone la izquierda en el país? Porque ya tú decías, no, miren, esto no es nuevo, no es romanticismo, Sí. es una lucha, vaya. Sí. Es una lucha por llenar las necesidades, por encontrar respuesta a las necesidades de la gente. ¿Cómo se reinventa hablemos del Salvador, el FMLN, que ha sido quien ha abanderado la izquierda en el país? ¿Cómo se reinventa? ¿Cómo se no sé si la palabra reivindicarse podría ser correcta o o puede ser ofensiva de repente, en El Salvador? Sí. No, yo creo que no, esa palabra, yo creo que la de reivindicarse, yo creo que también cabe. Y es un gran reto, en realidad a nosotros nos encantaría tener la fórmula, ¿verdad? Para que a partir de mañana ya la gente empiece ¿Pero qué a creer. están haciendo? Pero sí, Ajá. pero yo siempre utilizo la palabra que es de recomponernos.
nosotros como izquierda, la izquierda está, yo lo digo sin ningún temor, incluso aunque compañeros me critiquen, pero creo que estamos sufriendo una desmantelación de la izquierda en el sentido hasta ideológico. Y eso debemos de darle vuelta atrás, hay que recomponernos, hay que reestructurarnos, hay que unirnos nuevamente, porque estoy seguro, así como están hoy las condiciones políticas de este país, no hay mejor momento, no hay avidez más oportuna que la que hay hoy, de que la gente necesita de un movimiento que esté en la vanguardia de sus luchas, es decir, que esté ahí en la primera línea, procurando el tema del empleo, procurando el tema de la producción interna. Tú tocaste un tema, Diana, que me parece importante, el tema de beneficiar y creer y darle oportunidades a la producción interna, por ejemplo, de estos productos del café, Micherito. De eso se trata, de que la gente internamente tenga oportunidades y que nosotros podamos ser productores de grandes cosas. No solamente café, estamos hablando de los alimentos. Ustedes son testigos de hoy cómo han subido los alimentos. ¿Y por qué es? Sencillo, se abandonó la agricultura. Entonces, ¿qué nos toca? Importar. Y eso, por supuesto, hace caro los alimentos. Solo, ¿sabe? Un paréntesis rápido. Aquí cerca está Nicaragua, a un par de kilómetros, por decir algo. La tenemos a 7 horas. Y es de la región, y dicen que es un país que está más atrasado que nosotros, pero el tema de lácteos, el tema de carnes, el tema de las hortalizas, es increíblemente inferior los precios a como los tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque ya están produciendo. Yo no sé si ustedes consumen esa fruta, aquí le dicen, no sé, fruta del dragón. O La pitaya. Allá es pitaya. Allá le dicen pitaya. De un solo, pitaya. Pitaya le dicen allá. Entonces, pero allá la unidad, esas cosas valen, cuando uno traduce aquí a dólar, les va a dar risa, vale 20 centavos de dólar. Aquí vale como $5. Sí, usted va al súper hasta $6. En el mercado. Sí, y con suerte lo puede hallar a $4. Pero imagínense esa diferencia de precio en qué radica. Sencillo, como no producimos. Hay muy poca producción. Entonces eso se replica en todas las hortalizas, todos los vegetales. Entonces, yo creo que por ahí es el camino. Entonces, la ideología tiene que ver con eso, porque la ideología, hay una gente que dice, no, globalicémonos, mejor importemos, porque como nos caen remesas, entonces mejor empecemos a importar productos. Entonces matamos el agro, ahí están todas las tierras ociosas del oriente de nuestro país que no están produciendo absolutamente nada. Entonces, sí tiene que ver la ideología. Una parte, ¿verdad? Porque también no hay que ser absolutistas. Sí se produce, pero... No, claro, se produce, pero no... Pero como Imagínate deberíamos. que somos un país pequeño, ¿qué tal que fuésemos grandes y con este déficit de producción? No, hombre, nos morimos de hambre. Vladimir, dice Nayib Bukele que no hay referentes. ¿Quiénes son hoy los referentes de la izquierda en El Salvador? ¿O crees que, vaya, tú formas parte de referentes emergentes junto con Anabel Belloso, gente joven, Cristina Cornejo, Jaime Argueta, que fue jefe de fracción. Jaime Guevara, perdón, sí. Franklin Martínez, por ahí. No sé, se me ocurre. Mira, yo creo que eso que tú dices ahora también es uno de los problemas que se tuvo. Lastimosamente dentro del partido no se le dio suficiente espacio, suficiente oportunidad a esas generaciones que hoy por hoy deberían de tener algún tipo de representatividad, ¿no? para el pueblo salvadoreño, y que no lo hay, y que sin duda son compañeros y compañeras que tienen, creo que, mucha credibilidad. Y hay que reconocerlo, hay una ausencia de liderazgo dentro de la izquierda, no solamente dentro del partido, sino que en general de la izquierda, y esas son una de las tareas pendientes. Yo creo que la reconexión que hay que hacer, que yo creo que no debe forzarse, debe ser natural. La gente debe de tener una empatía con alguien, y también es natural que la gente necesite un liderazgo. Yo recuerdo cuando estaba nuestro dirigente histórico, Chafik Handal, todos, hasta uno acuerpado se sentía por él, ¿verdad? Entonces, creo que es natural, no es una cosa incluso egocéntrica o narcisista. Yo creo que los pueblos necesitan un liderazgo, y yo creo que la izquierda naturalmente también va a saber darle oportunidad y ese espacio. Ojalá que ahora sí se haga, a diferencia en el pasado, que no hubo ese espacio. Y ese es uno de los errores que tuvieron nuestros dirigentes en el pasado. Ya pasaron varios años y no es correcto. No, eso que no encuentran la forma. No aparece nadie. Es difícil. No, es que yo digo, debe ser natural, pero es difícil. Como tú y yo también hago esa crítica. Bueno, en 2019 nos dieron la patada y ya estamos en 2024, 5 años, que no es poca cosa,
y no hemos podido encontrar una fórmula. sea, Pero, todavía están pero yo creo viendo que pajaritos. yo creo que internamente hoy, con la coyuntura que está con el compañero Chino Flores, yo creo que se abre una ventana. Ojalá que hayan los espacios suficientes y que se den las condiciones. Yo creo que a veces algo sucede a corto plazo, algo a mediano plazo, pero yo creo que sí es urgente. La gente está con la avidez de tener referentes dentro de la izquierda, y yo creo que una de las pruebas es eso, este tema que han tocado ustedes acá en su programa, que me parece acertadísimo en esta coyuntura. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Qué gusto conocerte, Vladimir. No, un gusto mío, realmente conocer. Ya conoces el camino, la puerta no tiene tranca, ¿verdad, Diana Así Verónica? es, aquí estamos. Yo dije, estos famosos hoy sí los voy a conocer. No. No, para nada, no. Gracias por la invitación. Aquí realmente. tenemos los pies en la tierra, Vladimir, no te preocupes. Aquí no, yo le Hoy digo- sí me toca conocer a estos famosos. Ay. No, gracias ¿Y qué- por la invitación. ¿Y qué de te verdad, habían un gusto. contado? Pues ya no nos dijiste. Ahí en privado les pueden mandar sus comentarios. Ah. No, todo muy bien. Ya les dije, Bessie fue la que me escribió ahí y me dice, ya Saludos, te van a Bessie llamar. Ríos. Así Bessie que- Ríos, sí. Sí, así que, no, un gusto y siempre a la disposición de ustedes. Muchas Vladimir, gracias. El Vladi. El Vladi. El Vladi, le vamos Está a bien. decir. Así te dicen, Vladi, ¿verdad? Vladi, me Ajá. dicen mucho. Muy bien, te vemos el viernes entonces. Sí, ahí vamos a estar. En la entrevista con Ernesto López. Diálogo 21. Sí, en el canal 21. Ajá, a las 6:30. diálogo con Ernesto López es ahora, Sí, ¿verdad? correcto. Ok. Y si quieren volver a escuchar esa entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.